gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria, porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Comienza Raíces con Ángel Misut. Al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Raíces. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo con todos ustedes y les enviamos nuestro saludo más cordial desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Iván Álvarez está en el control del sonido y eso es toda una garantía de que nuestra voz llegará hasta sus casas. Les recordamos que pueden encontrarnos en el podcast de Radio María, en Spotify y en Apple Podcasts. Pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo. Hoy, 11 de julio, la Iglesia celebra la memoria de San Pío I, Papa, hijo de un cristiano de nombre Rufino según el Liber Pontificalis. Pío emigró después de morir. Desde 1793 su cuerpo está sepultado en la capilla de San Eufrasio de la Catedral de Jaén, en España, siendo uno de los pocos papas que están enterrados fuera del Vaticano y el único nacido en la península itálica entregado a otra diócesis como reliquia. Pío I decretó que los judíos convertidos al cristianismo podían ser admitidos y bautizados en la Iglesia el día de la Pascua de Resurrección. Se le atribuye haber fijado la fecha de la celebración de la Pascua, en el domingo siguiente al primer plenilunio posterior al equinoccio de la primavera. Pío murió martirizado en el año 155. Y como es tradición en nuestro programa, invocamos la misericordia del Señor a través de la intercesión de nuestro santo emigrante del día, San Pío I, Papa, y la de la Santísima Virgen, nuestra Madre, la Señora de esta casa, para que se cumpla el deseo del Papa León XIV y el Mediterráneo y el Atlántico no se conviertan en cementerios sin lápidas. Lavando una viejecita a orillas de nuestro lago, ella tuvo un gran hallazgo, pues encontró una tablita. Terminada la faena, a su casa la llevó, la tinajita tapó para salvarla de la arena. Miren de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, conservó la soberana, nuestra vida Zámpara. Y nuestras almas llevan por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá. Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, conservó la soberana, nuestra vida Zámpara. Y nuestras almas llevan por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá. Y con esta narración cantemos a la patrona para que cualquier persona conozca su aparición y siga la devoción de nuestra fe tan cristiana, de todas las soberanas y más sabia religión. Miren de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, conservó la soberana, nuestra vida Zámpara. Y nuestras almas llevan por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá. Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, conservó la soberana, nuestra vida Zámpara. Y nuestras almas llevan por el sendero cristiano, patrona
patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá. Un grano de fe embellece la vida del buen cristiano. Por eso te digo, hermano, sin fe el hombre se adormece y al sabio se le aparece sin ninguna orientación. Abraza esta religión que tu alma bien la merece. Mire de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, por ser bola soberana, nuestra vida ampara y nuestras almas lleva por el sendero cristiano. Patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá, Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, por ser bola soberana, nuestra vida ampara y nuestras almas lleva por el sendero cristiano. Patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá. Plegaria nace de adentro, tengo fe. Pido por los buenos tiempos, tengo fe. Recorrer juntos el cuento, tengo fe. De un dolor que no es eterno, tengo fe. De tu amor sueño liberado, fue tu amor que me libertó. Fue tu amor sueño liberado, fue tu amor que me libertó. Queridos amigos, el viaje apostólico del Papa León XIV a España nos ha dejado testimonios sobre las causas que motivan la emigración. Pero afortunadamente no siempre es así, no siempre es el dolor y la falta de oportunidades o el peligro de muerte el que induce a las personas a abandonar su tierra. Dios concede a su Iglesia una gracia enorme, la gracia de que en infinidad de casos los católicos no emigran por necesidad, sino por amor. Este es el caso de nuestras invitadas en el programa de hoy, que en breve les vamos a presentar. Me gusta verte alegre como juega el viento con tu pelo largo y esos ojazos indios que me están mirando y que me están diciendo. Me gusta cuando estamos solos en la casa y me cuentan. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Las hermanas Carolina Angulo y Omaira Martín son religiosas combonianas. Hermanas, es un privilegio tenerlas en los micrófonos de Radio María. Muchas gracias. También para mí es un placer estar con vosotros. Muchas gracias también para nosotras. Es una alegría poder compartir con vosotros. Comenzamos con la hermana Omaira, que desarrolla su ministerio como misionera en Zambia. Hermana, ¿qué hizo el Señor para meter en su corazón este deseo de ser misionera? Bueno, creo que la primera cosa fue encontrarme, salir a mi encuentro en un lugar donde yo no pensaba que me encontraría, porque pues soy de un pueblo de Colombia, cerca de Bogotá, bueno, relativamente cerca, porque a ese entonces yo pensaba que no me encontraría, pero creo que esa fue la primera cosa, encontrarme y hacerme sentir su amor. Y la decisión de convertirse en comboniana, ¿cómo se fue generando? Uh-huh. Pues desde pequeña tuve la oportunidad de participar en grupos de la iglesia. Creo que desde los 3 años empecé a darle la lata a mis hermanos de llevarme a los grupos de infancia misionera, luego pues grupos prejuveniles, juveniles, hasta que en el 2001 hice un año misionero con mi diócesis, la diócesis de Zipaquirá, que es una diócesis que siempre consideraba muy misionera, y allí pues me encontré las estadísticas de la gente, ¿no?, en el mundo que no conocía a Cristo, y ese creo que fue como la gota que rebosó el deseo de salir y de poder hacer algo por los demás. ¿Y el carisma comboniano cómo llegó?
Pues llegó también en este mismo camino. En ese entonces también, en el 2001, encontré la revista Sin Fronteras, que editan los combonianos en Colombia, y pues a través de empezar a leer los testimonios misioneros, pues me atrajo también muchísimo, ¿no? El trabajo que ellos hacían en distintos lugares del mundo, que creo que era una cosa que yo quería, ¿no? Poder compartir el sentirme amada, ¿no? El poder compartir ese amor de Cristo, y pues veía en esos testimonios misioneros de la revista Sin Fronteras que los misioneros combonianos y combonianas lo estaban logrando en distintos lugares del mundo. Abrazar el carisma comboniano significaba tener que marcharse, tener que emigrar, y emigrar muy lejos. ¿Qué edad tenía cuando sucedió esto? Tenía 20 años. ¿Y su familia cómo lo vivió? Al inicio fue un choque. De hecho, creo que se callaron por todo el tiempo de mi formación porque no entendían lo que yo estaba haciendo. Y bueno, yo tampoco entendía mucho, la verdad, porque fue así como un amor a primera vista y algo, sabiéndolo a más de 20 años de distancia. Creo que fue un poco loco, ¿no? O sea, un encuentro así muy fuerte que marcó mi vida, que ya no me importó, o sea, todo el resto ya cayó, hasta mi novio, porque en ese entonces tenía novio y pues, o sea, ya, o sea, fue dejar todo atrás y empezar una cosa que quizás era la única vía viable que yo veía en ese momento. Y pues para mí fue dejar mi país desde el primer momento. O sea, ya para la formación, como era todavía aspirante, pues me pidieron de ir a Ecuador, todavía en la vecindad, pero pues implicaba también ya un salto a otro país y un empezar a sentirme pues extranjera, o sea, que ya no podía vivir con los mismos parámetros que vivía en Colombia, sino que ya tenía que empezar a abrir mi corazón y aprender nuevas maneras de vivir. Incluso hablando el mismo español, pero pues el vocabulario empezó a aumentar porque pues hay expresiones y palabras y cosas que ya no son lo mismo. Y después de la formación en Ecuador, ¿cuál fue el primer destino? ¿El actual? ¿Zambia? No, no, he recorrido un poquito. Después de 5 años de formación en Ecuador, pues fue otro salto, fue pasar el océano. Y me pidieron de ir a Italia para estudiar. Así que pues fue totalmente otro continente, otra cultura, otra lengua, y se fue un salto significativo para mí. ¿Y después de Italia, después de acabar los estudios? Después vine a España, y también otra, digamos, creo que cada país era ir abriendo un poquito de espacio en el corazón. Para todo, ¿no? Para cultura, para lengua, porque venir a España pues también significó dar otro espacio, ¿no? A pesar de que volvía a la misma lengua, y bueno, he encontrado tantas cosas que digamos que me eran familiares en Colombia y que posiblemente tenían que ver con España, pero diferente. Bueno, en España es casi Colombia. Colombia es la segunda comunidad de migrantes que hay en España. Concretamente hay más de 800.000 colombianos viviendo en España en estos momentos. Sí, ahora posiblemente sí, pero cuando vine la primera vez, pues la verdad que conocí poquísimos y quizás, o sea, el tipo de trabajo que hacemos y eso también no nos pone mucho en contacto con nuestras comunidades. Y bueno, personalmente tampoco, digamos que no soy del tipo de ir a buscar como agruparme con mi misma gente, ¿no? Y todo. Claro. Exacto, o sea, no, me siento con un corazón mucho más universal, ¿no? O sea, he venido aquí y vengo para todo el mundo, o sea, independientemente de ir a buscar a mis compatriotas. A pesar de estos saltos de Ecuador, Italia, España, África, para un comboniano siempre se vislumbra en el horizonte, ¿no? Sí. ¿Cómo fue su llegada a África? Bueno, me costó un poco llegar a África porque después de aquí estaba también el tema de la lengua, o sea, no podemos llegar a África así sin una lengua base, así que de aquí todavía tuve que ir a Inglaterra, en Glasgow específicamente, para aprender el inglés. Y pues allí con el inglés significó también superar un trauma, porque en el colegio te enseñan palabritas, pero no logras conectar nada, al menos en mi caso.
y pues fue ir a Inglaterra, que bueno, es totalmente otra cultura, y bueno, el tema de la lengua, pues eso, como dije antes, pues es superar esa barrera, que para mí pues fue la motivación o sea, cuando me mandaron a Inglaterra, me dijeron, estamos pensando enviarte a un país de habla inglesa en África, entonces pues esto es la preparación previa. Y creo que siempre las motivaciones en la vida te ayudan a superar obstáculos. Y después de esos 20 años con los que la hermana Omaira salió de su Colombia natal, ¿con qué edad llegó a África? África llegué con 33 años. O sea, Creo ha que hecho sí. 13 años de recorrido, ¿no? Sí. Es un plan exhaustivo que alguien había preparado para usted. Sí, alguien lo había preparado, solamente usted no tenía que yo no lo constancia de sabía. Vamos, creo que cuando profesamos, y bueno, creo que eso me ha ayudado también a, digamos, que ir aceptando los cambios, es que cuando profesamos en un instituto misionero, pues, o sea, es como firmar un cheque en blanco. O sea, estás allí y al menos yo lo tenía claro desde el inicio que me consagraba para la misión, obviamente a Dios para la misión, pero para el mundo. O sea, que digo, allí donde sea, estoy disponible. ¿Y qué pasó en África? ¿Dónde llegó de África? En África llegué en el 2016, llegué a Zambia. A Zambia. A Zambia, que es un país en ¿Cómo es Subsahara. Zambia es un país pacífico, que es la primera cosa que me gusta decir, porque a veces tenemos el estereotipo de África que es violenta, o que hay guerras y todo, pero no es toda la África. Y Zambia, sí, yo diría, es pacífica y también es compleja. Es un país de muchísimas culturas dentro del mismo país. Son alrededor de 22,000 habitantes. Pero de esos 22,000 habitantes... 22 millones. 22,000 millones de habitantes, sí, perdón. Sí, hace la diferencia. Sí, pero hay más de 73 tribus. Bueno, Zambia es un país que es la fusión de dos países, porque yo le confieso que cuando estudiaba en el instituto no existía Zambia, existía Tanganica y existía Zanzíbar, y luego Tanzania, luego se unieron. Y el Barotselán, eran 3 países, eran como 3 imperios que luego se unieron. Sí. ¿Y la misión, dónde está situada? Yo estaba en el oeste de Zambia, muy cerca de Angola, por esa zona. En una tribu, bueno, en realidad es una dinastía, la dinastía Lozi, concretamente, porque hay muchas tribus ahí que conforman esa dinastía, que también tienen el rey, no como conocemos aquí el reinado, pero sí tienen el rey y muchas normas, obviamente, que van en torno a eso. ¿Y cómo es el día de una misionera en Zambia? Correr. Bueno, digamos, o sea, depende del trabajo que hagas, porque, bueno, yo por un tiempo trabajé 4 años en oficinas diocesanas, entonces pues llevas un ritmo como muy, muy de oficina, que significa allí más o menos a las 8 de la mañana estás en la oficina, bueno, trabajas con muchos grupos, o visitas muchas familias. Al inicio, por ejemplo, nosotras como combonianas, esto al menos en Zambia, lo que aprendí de mis hermanas en Zambia era visitar las familias, ¿no? Por ejemplo, en la diócesis, al inicio con los catequistas, creo que era entrar en contacto con la familia de los catequistas, y pues esto pues te implicaba muchas veces dejar la oficina y moverte. Igualmente, cuando trabajé con los jóvenes, pues yo seguí como eso que había aprendido, de visitar las familias, especialmente los jóvenes más cercanos, ¿no? Y es una cosa muy bonita. Y luego, pues, la formación. Nosotros trabajamos muchísimo en la formación de líderes, al menos esos 4 años en oficinas, en formación de líderes, que, o sea, trabajas con grupos pequeños, pero que a través de esos grupos pequeños abres esta formación a toda la diócesis prácticamente. ¿Y después de ese periodo? Después de ese periodo me quedé, pues fue prácticamente durante el tiempo del COVID.
que yo estaba destinada a ir a otro lugar y al final me quedé, también porque el COVID nos transformó muchísimas cosas y me quedé con un grupo de jóvenes con los que pues caminé en distintos sectores y pues ya, digamos, trabajaba en la diócesis porque pues ya conocía bastantes lugares y tenemos la fortuna de tener un obispo que es bastante libre, o sea, diría que nos quiere muchísimo a las combonianas y confía en nuestras iniciativas. Y pues con este grupo de jóvenes tuvimos una atención pues muy particular a otros jóvenes y también a niños y ancianos. Y a un cierto punto empezamos a dar mucha atención a lo que era el aspecto ecológico. Pero siempre en el oeste de Zambia. Siempre allí, excepto un año que estuve en Lusaka, en la capital, con la promoción vocacional, pero seguía de alguna manera ligada a esta zona. Bueno, vamos a darle un respiro al hermano Mayra para que se relaje y enseguida regresamos. Y después de un instante me tomas las manos, me robas un beso. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Dialogamos ahora con la hermana Carolina Angulo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y al igual que hemos preguntado al hermano Mayra, nos gustaría saber cómo surgió o qué hizo Dios en tu vida para que surgiera esta vocación primero a consagrarte y después a la misión. A la misión, no, yo creo que ha partido definitivamente de la experiencia que uno hace de Dios, ¿no? Yo creo que a los 17 años tuve un encuentro personal con Dios, una experiencia muy bonita comunitaria, parroquial, comunitaria, un amor por la palabra de Dios y un amor por la evangelización. ¿Y eso dónde sucedió? ¿En qué? En Baja California. En Baja California. En Baja California. Yo soy de Baja California de La Paz. Además, todo es una zona de misión. Fue una zona de misión de los misioneros combonianos. Entonces, yo soy fruto de la evangelización de los misioneros combonianos. Obvio. Conocí a Combonia a través de ellos. ¿Y en qué momento de su vida decidió consagrarse? Sí. Decidió que su vida la tenía que dedicar a... Sí, pues yo en realidad me di cuenta que Dios me estaba llamando cuando ya tenía 20 años, ya trabajaba, era profesora de una escuela primaria en una zona rural, colaborando con los combonianos, trabajando con migrantes indígenas que venían del sur para el trabajo del campo y trabajando con los hijos de estos indígenas de Oaxaca. Ahí descubrí que Dios me estaba llamando, que me encantaría dejar todo, trabajar exclusivamente para el anuncio del Evangelio.
y fue ahí que decidí hacer una experiencia de discernimiento y conocer una congregación religiosa que me ayudara a realizar este sueño. Usted también tuvo que pasar ese periodo de formación que nos contaba el hermano Mayra. Sí, ¿Cómo sí. fue? Bueno, de verdad que para llegar al África hay que formarse y formarse bien, y es un periodo bastante largo. Yo hice 4 años de formación, mi formación inicial para ser religiosa en México, en Guadalajara. Después para formarme profesionalmente en vista de mi trabajo misionero, estuve aquí en España, estudié en la universidad aquí en Madrid, en Comillas. ¿Y después? Hice un año en Suiza para prepararme para la lengua, el francés, y estuve 14 años en un primer periodo en la República Democrática del Congo. Después completé 6 años, los últimos 6 años que he estado en África, en la República también. ¿Cómo es la República Democrática del Congo? Es bonita, es un país muy rico, hermoso por sus ríos, por su selva densa, magnífica, y hermosa por su gente, que es acogedora, que es multicultural, que es muy rica en tradiciones, y como iglesia también, como iglesia local, con un rito muy bonito, un rito que se le llama el rito del congoleño, ¿no? Y que tiene una manera y una expresión de relacionarse con Dios a través del canto, de la danza. ¿Cómo es el trabajo de una misionera comboniana en la República Democrática del Congo? Dependiendo el lugar y el contexto y la historia, ¿no? Mi primera experiencia fue en una zona del noroeste del Congo, en una zona de pigmeos. Entonces ahí es una zona de primera evangelización. Siempre fui profesora, trabajé en el mundo educativo, ¿no? Entonces era, pues, el primer periodo es un periodo de inculturación, un periodo de entrar en la realidad. No basta saber el francés, tienes que aprender una lengua local para poder encontrarte con la gente, conocer a la gente, dialogar, rezar. Tienes que aprender. Yo aprendí una lengua que se llama lingala. Y pues el mundo educativo, pues vas dependiendo de esta zona. En esta zona justo los pigmeos habían pedido a los misioneros combonianos de ayudar a sus hijos a aprender la lengua de los pueblos bantú, y querían que sus hijos fueran educados. Entonces, pues trabajar en la alfabetización y en el acompañamiento, al mismo tiempo que trabajé con los pueblos bantú en una escuela secundaria. Es un trabajo lento, de acompañar, de mucha escucha y de adaptar los métodos pedagógicos a un pueblo que inicia a educarse, ¿no? a la alfabetización. ¿Cómo es ese pueblo? ¿Como los bantúes o los pigmeos? Ajá. Son muy distintos. Sí, unos. totalmente. ¿Qué características tienen? ¿Qué característica humana les podría definir? Bueno, el pueblo pigmeo es un pueblo muy sencillo, que nunca no se ha establecido, que peregrina en la selva, que es nómada, que vive de la recolección, pero que tiene muchos valores, por ejemplo, la familia, son monógamos, aman la naturaleza, tienen una relación muy afectuosa con los hijos, no existe el jefe de tribu, son clanes, todas las decisiones se dialogan y la última palabra la tiene la mujer, ¿no? Después de haber decidido, consultan a las mujeres si lo que van a hacer está bien o no. Entonces, es un pueblo básicamente muy sencillo. ¿Cómo viven? Pues ¿Son nómadas, son nómadas. ciudades o pueblos al uso? Son pequeños clanes, pequeños grupos humanos que dependiendo el tiempo de la caza o de la recolección de miel o de otros frutos silvestres, pues viajan. Se encontraron con nosotros porque tenían problemas de salud, sobre todo muchos niños se morían en el momento del parto, y nos pidieron a nosotras las combonianas de ayudarles en los momentos de parto. Entonces hacíamos como las enfermeras, nuestras hermanas enfermeras hacían
itinerancia en la selva, y a un cierto punto se ponían de acuerdo con los pigmeos para hacer debajo de un árbol una clínica y pues venir al encuentro de ellos. Ellos, como se mueven continuamente, hacen como especies de iglú con hojas, son sus casas. En media hora la hacen, en media hora la deshacen y continúa. Pero el hecho de que después de 24, 25 años de encuentro que teníamos, nos pidieron que educáramos a sus hijos, entonces sus hijos fueron confiados, vivían en nuestra misión. Y de vez en cuando ellos venían a recuperar. Hicimos como una especie de diálogo y de alianza con ellos, diciéndose que os quedáis 6 meses para poderles enseñar el cultivo. Entre bantús y pigmeos había problemas, porque como ellos no conociendo el concepto de robar, venían a los campos de los bantú y comían el trabajo y el esfuerzo de la gente. De los otros. Sí, de los otros. Claro, a los otros no les gustaría. Sí. Entonces nosotros dijimos, sí, aceptamos los hijos, pero con la condición de que tú te quedes unos 3, 4 meses en un lugar determinado. Ahí hacíamos la primera alfabetización y enseñábamos a utilizar el azadón y algún método para que pudieran sembrar, ¿no? Para que empezaran a tener un concepto de la propiedad privada, para así decirlo, ¿no? ¿Cómo afrontaron esta problemática sanitaria que nos contaba hace minutos? Pues al ver los resultados, que en partos difíciles sus hijos tenían más probabilidad de vivir. Y después otra cosa es que son zonas endémicas de malaria, de paludismo. Entonces, no teniendo medicinas para poderse curar, pues morían muchísimos, ¿no? Y con el medicamento que en ese tiempo existía, que era la quinina, la cloroquina, ahora existen medicamentos que no son tan nocivos y que curan mucho más fácilmente. Bueno, pues hacemos un breve alto para que nuestras invitadas respiren hondo antes de continuar. Muchas gracias. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay de mi llorona, 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 llévame al río. Ay de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona,
pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Continuamos nuestro diálogo con las invitadas del día de hoy, las hermanas Carolina Angulo y Omaira Martín, misioneras combonianas. Hermanas, ¿África engancha? Claro que sí, te enamoras y te da el mal del África. Te vas de vacaciones y a los 2 meses ya tienes ganas de regresarte. Te enamora porque la gente es acogedora, porque se aprende. La misión no es dar, sino también recibir, y se recibe mucho, mucho. Sí, yo creo que al menos para mí la experiencia de ir de vacaciones, que el tiempo que estuve en África, es que, o sea, dejas muchas relaciones detrás, ¿no? O sea, te enganchas con muchos proyectos, con mucha gente. Y pues cuando estás en vacaciones dice, bueno, pero es que por este tiempo tendría que estar en esto y hay, o sea, hay las actividades, ¿no? Que las echas de menos y pues obviamente el contacto con la gente, porque creo que lo que hace bonita la misión es la gente con la que te relacionas cada día. Entonces como que te haces un estilo de vida allí también que, o sea, que te parece de lo más normal. Obviamente alguno dirá, pues eso no es normal, pero para nosotras misioneras sí que lo es normal. Y cuando estás de vacaciones, a veces mi familia me decía, bueno, pero pues ya disfrútate las vacaciones, estás aquí, ¿no? Pero es inevitable pensar a lo que dejaste allí y pues a todos los planes que tienes allí ya con la gente. Además porque la gente mantiene el contacto contigo. Es curioso porque no es un trabajo fácil el que realizan ustedes, y tampoco las condiciones en las que se desarrolla. O sea, las condiciones son de una precariedad enorme, ¿no? Y sin embargo, pues hay que desarrollar la imaginación para sustituir todo eso que a uno le haría falta en este mundo para poder desarrollarse en aquel, ¿no? Sí, se despierta una creatividad enorme y salen dones y iniciativas que ni te imaginabas que podías sacarlas, ¿no? Yo viví 7 años de guerra, el tiempo en que estaba Mobutu Sese Seko y después salió y que hubo todo ese periodo de invasión de ruandeses y ugandeses, ese periodo difícil. Y en los periodos difíciles donde la gente necesita solidaridad, cercanía, pues se suscitan muchos dones. El trabajar por la justicia, por la paz de una manera pacífica y constante, el ponerse de pie cada mañana a las 6 de la mañana para ir a trabajar en situación de guerra, el saberse escapar de esa situación de guerra cuando es necesario escaparse junto con la gente, el llorar cuando hay que llorar con los demás y el alegrarse por las alegrías y los éxitos es muy bonito. Y aparte toda esta parte pues creativa, ¿no? No se cuenta con libros, pues te aprendes a dar clases de otra manera, a ocupar los tiempos libres, trabajando con los jóvenes en el campo, cosechando y para el bien de la comunidad de la población. Se hacen muchas cosas durante un día. No se pierde el tiempo y esto es muy bonito. Todos los instrumentos son necesarios, pero cuando no se tienen, tampoco se echan en falta. Hay otros recursos que aprendemos a utilizar para poder realizar la misión con serenidad y con alegría.
Y cuando viene algo nuevo, pues lo aprovechamos y aprendemos. Y los africanos tienen una grande capacidad para aprender y para utilizar los medios que se le ponen al servicio. Básicamente, creo que te ayuda a vivir con lo esencial. O sea, te ayuda a volver a lo esencial y a despegarte de muchas cosas que en realidad somos nosotros que nos creamos la necesidad de tenerlo, ¿no? Yo recuerdo el tiempo que por ejemplo, tener internet, o sea, te requería muchísima paciencia. Y a un cierto punto, al menos yo lo viví un tiempo que tenías que ir de un árbol a otro intentando coger la señal. Entonces, a un cierto punto dices, bueno, pues ¿quién me está aquí a hacer perder tiempo intentando buscar señal? Entonces, o sea, te ingeniabas otras cosas. Y esto quizás también te da muchísimo más tiempo para, en vez de estar pegada al móvil, o sea, dedicarte a, yo qué sé, a mí me encantaba ir por ejemplo, a las aldeas, ¿no? A ir y sentarte con un anciano a aprender de su sabiduría, o yo qué sé, a jugar con los niños, o hacer otro tipo de actividades. Y pues ya como decía Carolina, también yo creo que el África en algunos lugares es un taller de creatividad, porque realmente te tienes que inventar, ¿no? O sea, a veces me pasaba con los jóvenes, ¿no? Que tienes que ser muy, muy creativa, por ejemplo, para dar temas, porque pues no es que te puedes plantar allí una hora a hablarles así, o sea, tenías que ingeniártela con muchas cosas. O sea, yo en muchas cosas me buscaba cosas recicladas, yo qué sé, para dar temas, me armaba cosas allí, o en la misma arena. Yo trabajé en una zona que era arena, y pues muchas veces hacía diseños en la arena, o me fabricaba cosas en la arena para hacer dinámicas, cosas de este tipo, ¿no? El mismo ambiente, ¿no? Con los jóvenes, por ejemplo, una gincana, no sé cómo se dice aquí, el juego al tesoro, esas cosas, ¿no? Pero sí, o sea, era mucho de imaginación, y bueno, a mí la verdad es una cosa que me encantó, porque pues yo crecí hasta mis 11 años en una zona rural, y pues para mí yo me sentía en mi salsa allí, o sea, amo las zonas rurales, y también por eso, ¿no? Porque, o sea, puedes vivir de una manera muy, muy sencilla y te ayuda, ¿no? También como misionera a vivir con lo esencial. Hablemos ahora de la gente. Ya nos han hablado ustedes a nivel general, pero yo quiero que concretemos en rostros concretos. Ahora mismo cualquiera de ustedes, si cierra los ojos y se vuelve a África, aparecerán rostros concretos de personas con las que se relacionan continuamente en su trabajo misionero. Háblenos de alguna de ellas. Sí, bueno, a mí ahorita se me viene el nombre y el rostro de Mwanyuma. A Mwanyuma la conocí en Kisangani, era mi alumna, una joven muy inteligente, pero que al fin de mes no iba a clases porque no tenía el dinero para pagar la cuota escolar. Mwanyuma vivía en una familia. Ella en realidad no era congoleña, era ruandesa, había sido adoptada por una mamá que estaba en silla de rueda, no tenía papá, era viuda, y que le había recogido cuando sus padres los mataron en el genocidio cerca de la frontera con Ruanda. Y la trajo para salvarla a Kisangani, unos 2,000 kilómetros de la zona. Y Mwanyuma había aprendido inglés escuchando la radio. Tenía el rostro de una ruandesa, no tenía el rostro, pero la mamá le había dicho que jamás podría decir que era ruandesa. Y Mwanyuma, como no tenía dinero para pagar su cuota escolar, yo le dije, Mwanyuma, tú eres muy buena en francés, tú eres muy buena en matemáticas y tú eres muy buena en inglés. ¿Por qué no das clases de recuperación a mis alumnas que tienen dificultades de aprendizaje? Y buscaremos la manera de que con el pequeño salario que la escuela me pagaba al fin de mes, podamos compensar y tú puedas continuar a estudiar. Hacíamos una relación de
dar y recibir, ¿no? Muy, muy bonita. Cuando terminó la escuela, le pedí que estudiara, que siguiera estudiando en la universidad. Pero como el nivel era muy, muy bajito, le dije, Moyún, estudia filosofía. Y fui con el obispo y le dije, nunca en esa escuela de seminaristas habían recibido una mujer. Le pedí al obispo que me diera la oportunidad que pudiera estudiar filosofía con los seminaristas. Y porque quería que se abriera su conciencia, su capacidad de estudio. Ella estudió con estos seminaristas. Le dije, una cosa te pido, no te enamores de ningún seminarista, que ningún seminarista se enamore de ti, porque eres la primera mujer que va a estudiar y detrás de ti tienen que venir otras mujeres que se preparen. En ese tiempo ella terminó, el primer año fue la segunda del clase, el segundo y tercer año ganó el primer lugar a todos los seminaristas. La escuela era muy, muy capaz, muy inteligente. Yo dejé Kisangani y me fui a Kinshasa y por desgracia vino un momento de revancha contra los ruandeses y empezaron a matar a toda la gente que era ruandesa. La mamá, para salvarla, la metió en la selva y la Cruz Roja la ayudó a escaparse. Un voluntario de la Cruz Roja se enamoró de ella, era un negro pero que había nacido en Dinamarca, se enamoró, se casaron, ella tuvo que dejar su país para salvar su vida y pues hemos mantenido el contacto, el amor. Ella siguió trabajando en Dinamarca, estudió y ayudando y amando su país, que es el Congo, a pesar de que era una randesa. Estas son las figuras que han marcado mi vida, estas son mis alumnas, mis hijas, mis amigas. ¿Y la hermana Mayra, de quién nos puede hablar? Bueno, yo la verdad es que mientras Carolina hablaba, estaba intentando decir, pues, ¿a quién escojo? Es que es imposible escoger porque tuve un grupo de jóvenes que fue muy, muy cercano a mí. Entonces, ahora los estaba repasando uno a uno el rostro y o sea, yo hablaría de todos. Y bueno, yo creo que hablaría en conjunto de este grupo. A un cierto punto, mis hermanas de comunidad empezaron a decirme, tú y tus mocosos. Y les decían así de cariño porque decía, es que tú les dices, vamos aquí y ellos te siguen. Y vamos aquí y ellos van. O sea, a la hora que sea lo que les propongas, ellos te siguen. Y pues sí, o sea, que se creó una relación muy bonita porque, o sea, no era solamente lo que yo les proponía, pero era también lo que ellos me proponían. Porque hubo un tiempo que eran ellos que me decían, hermana, mira que hay esta situación en esta aldea, podemos ir a verlo, o mira que hay esta anciana aquí, o mira que hay este niño que no puede ir a la escuela. Y, o sea, eran ellos que me movían y me decían, podemos ir tal día. O sea, a veces ellos mismos me programaban la agenda. Entonces, o sea, los recuerdo muchísimo por eso y tengo sus rostros así muy, muy vivos, dinámicos, que estaban siempre ahí. Entonces, al inicio, por ejemplo, sabes que, bueno, es un estereotipo también un poco del tema del tiempo en África, ¿no? Pero, o sea, al menos yo lo viví en la zona donde yo estaba, así que a veces el tiempo, o sea, tú decías 2 de la tarde y era 3 de la tarde. Pero con este grupo experimenté que yo al inicio les decía, bueno, vamos a intentar trabajar un poco en el tiempo, ser más puntuales. Y después de un tiempo, eran ellos que me decían, hermana, ¿dónde estás? Mira que ya es la hora. O sea, por eso que los tengo muy vivos, ¿no? Por su dinamicidad, por su capacidad de empatía, compasión, por su capacidad de ver las cosas más allá de lo simple, ¿no? De lo que sería un joven normal en su contexto. Pues vamos a hacer un breve alto y enseguida estamos de nuevo con nuestras invitadas de hoy.
Queridos amigos, nuestras invitadas en el programa de hoy vienen acompañadas por la hermana Prado. Acostumbrada a permanecer en el segundo plano, hoy la vamos a hacer salir y contarnos algo sobre este trabajo que desarrolla y que hace posible que en Raíces podamos contar con testimonios tan impresionantes como los que hemos tenido ocasión de oír en el programa de hoy. Hermana Prado, muchas gracias por habernos traído estas dos joyas de la misión. Muchas gracias también a vosotros por acogernos. La hermana Prado ha sido misionera en África también y ahora cumple una función de dinamización dentro de la estructura de la misión comboniana femenina en España. Yo le haría preguntas, pero vamos a cambiar el sentido esta vez y voy a pedirle al hermano Mayra y a la hermana Carolina, que le hagan cada uno una pregunta a la hermana Prado. Bueno, yo la verdad que nos hemos conocido hace menos de 2 meses y bueno, sí que he seguido más que nada a través de las redes sociales cuando tenía internet en Zambia, ¿verdad? Pero creo que ya lleva como 10 años por aquí. Después de estos 10 años, yo qué sé, podría preguntarle cuál ha sido la alegría más grande, ¿no? de estos 10 años de animación misionera en España, porque sé que no es una tarea fácil hacer animación misionera. Bueno, yo creo que ha habido muchos momentos muy importantes, bonitos, pero una de las cosas que te da mucha satisfacción es cuando puedes hablar directamente de la misión, puedes hacer pasar el mensaje de la misión, del Evangelio, y sobre todo en momentos como este que estamos viviendo, donde venís de la misión y podéis hablar directamente. Para mí personalmente es muy gratificante. Prado, tú es una experiencia tan bonita en el Chad y en el Congo, el pasar por aquí, por tu tierra, por España, ¿la consideras misión, experiencia misionera? Es diferente, no es la misión como la pensamos allí en estos países, pero sí que es verdad que aquí tienes una gran misión porque, en definitiva, dar a conocer el Evangelio es allí como aquí, con métodos diferentes, con un público, digamos, diferente, pero también aquí en misión, claro que sí. Para terminar, quiero preguntarles a nuestras 3 invitadas, a las 3, incluida la hermana Prado. Recientemente hemos vivido la gracia de esta visita de León XIV a España, en la que seguro que lo habéis seguido con mucho detenimiento. ¿Qué os lleváis a África de esta visita? Sí. Yo creo que 2 palabras, que es diálogo y reconciliación y no confrontación. El diálogo y la reconciliación nos ayuda a crear puentes, a acercarnos, a escuchar la diversidad y la diversidad de pensamiento también y de ver la sociedad de una manera o de otra. Es una riqueza, no es una amenaza, es una riqueza. ¿Y la hermana Mayra? Yo creo que también el tema de la acogida mutua, porque bueno, sabemos que el tema también de los migrantes está candente, como dicen, y yo creo que es el saber acogernos mutuamente, ¿no? Con nuestras diversidades. Y buscar siempre, él repitió muchas veces, buscar la justicia, buscar la paz, que son valores muy evangélicos. Entonces yo creo que en un mundo donde pues como que nos estamos atacando, ¿no? Él usó una palabra también un día que me impactó mucho, desarmar el lenguaje, ¿no? Yo creo que es el saber también hablarnos, ¿no? Saber escuchar, pero también hablarnos, ¿no? Y el acogernos en nuestro lenguaje. Obviamente cada uno tiene como su manera, pero yo creo que hay una manera también evangélica que es hacerlo con amor. De hecho, en la Vigilia de los Jóvenes nos invitó a ser transformadores de la sociedad desde el amor. Y eso creo que es algo que resuena hoy en todo el mundo. ¿Y la hermana Prado con qué se ha quedado? Pues a mí personalmente me llamó mucho la atención la frase esta que dijo: no se puede estar delante del Santísimo de rodillas y luego despreciar al hermano.
me impactó mucho y creo que es una llamada también como a la conversión, una conversión personal. Hermana Omaira, Carolina y Prado, ha sido un verdadero privilegio tenerlas en los micrófonos de Raíces. Y le pedimos a la Virgen, la señora de esta casa, que les cuide en su misión, tanto en África como en Madrid, en esa dinamización que realiza el hermano Prado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias a ti por acogernos. Queridos amigos, el tiempo es inexorable y nuestro programa debe llegar a su fin. Agradecemos su presencia en el programa a nuestros invitados en el día de hoy, la hermana Carolina, la hermana Mayra y la hermana Prado, todas ellas misioneras combonianas. También nos despedimos de todos ustedes emplazándoles dentro de 15 días en que estaremos de nuevo aquí con una nueva propuesta. Les recordamos que pueden contactar con nosotros en el correo del programa raíces@radiomaria.es y encontrarnos también en el podcast de Radio María, en Spotify y en Apple Podcasts. Queridos amigos, ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo de radio con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Para que las palabras como patria, porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Acaban de escuchar Raíces con Ángel Misut. Al sur con tus pasiones y al oeste con